Ok, bueno, entonces vamos a ver lo que es la programación orientada a objetos. Ok, vean que normalmente se abrevia así, como POO, y básicamente significa esto, ah, programación orientada a objetos. Vean que dice claramente que es un paradigma de programación. Paradigma de programación, eso quiere decir que no está realmente no pertenece a ningún lenguaje de programación. ¿Ok? Son conceptos totalmente independientes. Ok, ahora, la programación orientada a objetos es muy amplia, es decir, tiene muchos conceptos y patrones y cosas así, en donde, vean que lo que dice, que hay algunos lenguajes de programación, este, están totalmente orientados a lenguajes de programación y otros no tanto. Bueno, entonces aquí podemos ver algunos conceptos de la programación orientada a objetos. Algunos conceptos de la programación. Aquí lo dice claramente. Estos son algunas solamente de las características de la programación orientada a objetos. La primera de ellas es la herencia. A ver, vamos a ver qué dice sobre la herencia. Ah, Dice, en la programación orientada a objetos, después de la agregación o composición, esto es muy importante, ahorita de hecho vamos a ver hoy algunos conceptos de estos. Vamos a empezar con la herencia y después nos vamos a ir a la composición. Pero fíjense que dice aquí claramente, la herencia es después de la agregación o composición el mecanismo más utilizado para alcanzar algunos de los objetivos más preciados. Eso quiere decir que la herencia, en realidad, tiene dos, o sea, tenemos dos alternativas para hacer algunas cosas. Una es usar la herencia y otra cosa es la composición. Entonces, hoy vamos a empezar con estos dos temas, la herencia y la composición, y vamos a ver las ventajas y las desventajas de cada uno de ellos. Pero bueno, la programación orientada a objetos en realidad tiene no solo la herencia, también tiene la abstracción, el polimorfismo, el acoplamiento, el encapsulamiento, etcétera. Bueno, entonces, vean que lo importante, lo primero que nada, es que están hablando de que el concepto de entidad. En la clase pasada habíamos visto aquí algunos ejemplos de entidades. Les había dicho que para representar una entidad normalmente utilizamos algo que se conoce como UML, en donde en UML nosotros tenemos una serie de rectángulos, vean que todos estos son rectángulos, divididos en tres partes, en donde en la parte superior del rectángulo tenemos el nombre de la entidad. En este caso la entidad es noticia. Acá tenemos la noticia administrador, aquí tenemos la entidad tablero, acá tenemos la entidad álbum. ¿Ok? Bueno, entonces hoy vamos a trabajar, por ejemplo, con este álbum. Vamos a hacer un ejemplo con él, pero yo les recomiendo que traten de utilizar esto como referencia para practicar con esto, ¿no? Bueno, entonces, una vez que entendimos que los objetos se basan en entidades, los cuales a su vez podemos representarlos mediante esta notación en UML, en donde tenemos en la parte superior el nombre de la entidad, después del nombre tenemos las propiedades de la entidad. Por ejemplo, aquí podemos observar que la entidad mensaje, ¿sí?, tiene un título, un hilo, un autor y un título, una descripción, bla, 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 y cuándo fue publicado. Esas son las propiedades de un mensaje. Ahora, podemos observar que de hecho, no sé, por ejemplo, aquí vamos a ver, tenemos una entidad usuario, en donde todos los usuarios tienen un nombre, tienen un apellido, tienen, este está raro, no sé a qué se refiere con usuario otra vez, tiene una clave y una fecha de nacimiento. Bueno, y esto que ven abajo, en la parte final del diagrama, son los métodos. Aquí podemos observar que primero empieza con un símbolo, ¿sale? De más generalmente,
estos símbolos representan el modificador. En este caso es el tipo, que en este caso es el público. ¿Ok? Después tenemos el nombre del método. Por ejemplo, cada usuario, yo puedo insertar un usuario, puedo modificar un usuario, puedo eliminar un usuario y puedo consultar un usuario. Entonces esto que vemos aquí son los métodos de un objeto. Esto que vemos acá son las propiedades y esto que vemos aquí es el nombre. Bueno, entonces así podemos observar, por ejemplo, en una partida, este es el nombre de la entidad partida, estos son las propiedades, es decir, en una partida de ajedrez tenemos un usuario que juega en blancas y otro usuario que juega en negras, y las diferentes posiciones de cada una de las piezas del juego. Y también podemos tener estos métodos. ¿Ok? Bueno, entonces espero que esa parte sea clara. Regresemos un poquito acá. Eso nada más fue para explicar qué es una propiedad, o más bien una entidad. Y ya vemos que con esto podemos generar clases, ¿verdad? Bueno, entonces vean que todas las clases, ya se los expliqué hace rato, tienen varios elementos y uno de ellos son los métodos, ¿verdad? Y los atributos, que aquí le están llamando campos. Está bien, pueden llamarle campos, normalmente se les llama fields, campos, atributos, bueno, tiene varias formas de referirse a ellos. Ok, entonces vean que hay dos formas de programar. Una cosa es utilizar la programación orientada a objetos y otra cosa es utilizar la programación estructurada. ¿Ok? Yo puedo utilizar varios tipos de programación. La programación orientada a objetos, la programación funcional, la programación estructurada, bla, bla, bla. Hay muchos. Bueno, si aquí pueden verlos, si tienen detalle, aquí está la liga, esta es la liga, en donde pueden ver esta información. Yo ahorita me voy a ir nada más a sacar los conceptos más importantes. Ah, obviamente, tiene rato esto que salió, no crean que es algo reciente, pero esto salió justamente porque se dieron cuenta de que cuando usábamos la programación estructurada, yo la usé durante muchos años, creíamos que esa era la solución a la programación espagueti que usábamos, que le llamábamos programación espagueti. Entonces dijimos, bueno, para no tener tantos problemas, vamos a usar la programación estructurada. Y eso funcionó durante algún tiempo, pero en realidad, si ustedes pueden observar, realmente lo que hacíamos era dividir nuestros programas en subrutinas o en bloquecitos. A eso le llamábamos programación estructurada, ¿no? Porque teníamos bloques o subrutinas. Bueno, entonces eso funcionó, pero aún así tenía ciertos detalles los cuales fueron resueltos cuando se creó la programación orientada a objetos. Aquí pueden ver toda la historia de cómo pasó eso. Eh, y bueno, pues vayamos a los conceptos primeros, vean que lo primero es entender un concepto de clase, que es, aquí está, vean cómo se va inmediatamente a la liga que estábamos viendo hace rato, que es una clase, ¿ok? El siguiente concepto es la herencia. Ok, pero bueno, vamos a primero a tratar de obtener los conceptos básicos de la programación orientada a objetos con base en esta documentación. Entonces tenemos que lo primero es que tenemos que una clase, ¿verdad? Entonces lo primero que tenemos que saber es que es una clase. Voy a crear ciertas conceptos aquí. El primero del concepto de la programación orientada a objetos que debo de entender es que es una clase. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es el siguiente concepto? Pues el siguiente concepto que debo entender es una herencia. ¿Qué es la herencia? La herencia. Ese es el segundo concepto que debo de tratar de entender cuando estoy usando la programación orientada a objetos. La herencia. ¿Qué sigue? Ok, bueno, pues hay muchos más conceptos. Primero, de eso tengo que entender qué es una instancia o un objeto. Ujú, que tampoco es tan fácil de entender. Este, muchas veces cuesta trabajo entenderlo. A todos nos costó trabajo. No se preocupen porque algo no quede claro, porque pues no hay quien lo haya. Eso de que aprenda la programación orientada a objetos en 3 minutos es solo un mito.
Ok, entonces tenemos que el siguiente concepto que es un objeto, el siguiente tenemos que es un método, ok. Entonces, vamos a, el siguiente concepto sería un método, ok, el método. Hay muchos, no me voy a ir ahorita nada más a los básicos. Creo que para empezar eso está bien. Tenemos muchos más, aquí pueden verlo, tenemos la abstracción, encapsulamiento, polimorfismo, bla, bla, bla. Pero bueno, ahorita me voy a concentrar en describir los conceptos básicos. Ya hemos visto más o menos cómo crear una clase y todas esas cosas, pero vamos a seguir con los conceptos principales de la programación orientada a objetos. Entonces, esto se llama programación orientada a objetos, se abrevia así. ¿Ok? Entonces, la programación orientada a objetos tiene muchos conceptos. Primero tenemos que entender que es una clase. Después, una vez que ya entendemos que es una clase, bueno, entonces ya podemos pasar a crear subclases, ¿sale? Superclases y subclases. Y una vez que entendimos eso, bueno, en teoría, al mismo tiempo tendríamos que entender que es un objeto, que es una instancia, y ya sabemos que toda clase tiene un método. ¿Ok? Ok. Entonces, vamos a, una vez que vimos que estos son algunos de los conceptos básicos de la programación orientada a objetos, vamos a tratar de regresar acá y veamos que este, este es el ejemplo que hicimos la clase pasada, en donde teníamos una clase que era la clase partido, ¿ok? Que tenía sus propiedades local y visitante, ¿ok? Y tenemos en este caso, nuestra aplicación, ¿vale? Está formada por dos clases. Vean, la clase principal, que es esta, es la que tiene el método main. Vean que esto es un método, aquí está. Debemos de entender bien esos conceptos, acuérdense, ese es uno de los conceptos importantes, que es un método, ¿vale? Entonces, el método main es el método de entrada o la parte por la cual inicia la ejecución de una aplicación. Entonces vean que aquí le estoy diciendo que se manda los parámetros al constructor y tenemos la clase partido. Aquí estamos generando una instancia o un objeto. Esto que está aquí es un objeto. Vean que yo le llamé instancia porque en realidad yo tengo mi clase partido, que es esta, que tiene dos propiedades, local y visitante, y tiene su constructor. ¿Ok? Entonces, aquí podemos observar que yo tengo dos clases que forman mi aplicación, ¿verdad? La clase que tiene el método main genera una instancia de la clase partido y después hace algo con ello. Eso es lo que normalmente sucede. Entonces voy a generar algo parecido a esto, pero ahora vamos a empezar a ver el concepto de herencia. Entonces voy a crear una clase rapidísimo. Le digo aquí archivo, new project, y voy a generar otra aplicación de consola. Aquí me dice qué framework voy a usar. En este caso voy a usar el 6. Puedo usar el 5, el 6, el 7, el que sea, cualquiera de ellos. Esto es independiente del framework. Y aquí le voy a llamar ejemplo herencia, ¿no? Herencia. Herencia. Ok. Entonces le digo que lo cree. Le digo que cierre el anterior. Bueno, entonces vean, yo aquí solamente tengo una clase que es mi programa. Pero en este caso, yo lo primero que voy a hacer es crear una clase que va a ser mi clase base, ¿verdad? Entonces aquí le voy a decir que voy a generar uno. Le voy a decir que agregue. Vamos a intentar
generar una clase vacía. Y la clase vacía va a ser la clase vehículo, ¿verdad? Vehículo es una entidad. Vehículo. O sea, ¿qué es un vehículo? Bueno, hay varios ejemplos de qué es un vehículo. Una moto es un vehículo, un automóvil es un vehículo, un yate o una moto de esas acuáticas es un vehículo, una bicicleta podría ser un vehículo, etcétera, ¿no? O sea, todos son ejemplos de qué es un vehículo, algo que me permite moverme de un lugar a otro. Entonces vean que voy a generar una clase, dice clase vacía de C# y voy a generar un vehículo. Entonces le digo crear. Nuevamente recuerden, vean que en este caso la clase vehículo se encuentra dentro del mismo namespace, que es el mismo nombre de mi aplicación. Y aquí tiene el constructor y la clase. Recuerden que lo vimos aquí en nuestro ejemplo, acá, cuando estamos tratando de entender qué era las clases, ¿no? Bueno, entonces regresando, tenemos que todas las clases tienen un nombre, que es vehículo, después lo que tienen son las propiedades, ¿verdad? Entonces voy a poner que en este caso tiene una marca. Vean, en este caso nada más voy a poner el nombre de las propiedades. Vean, les dije, una moto, un automóvil, una bicicleta, etcétera. Todas esas tienen marcas. ¿Qué más tienen? Pues todas esas tienen un modelo, ¿no? ¿Ok? ¿Y qué más? Pues tienen no sé, una fecha en la que fueron creadas. Pero bueno, yo voy a crearme más o menos en marca y modelo nada más. Ahora, ¿de qué tipo es la marca? Pues la marca normalmente es string. ¿De qué tipo es el modelo? Pues también le vamos a manejar string. ¿Y qué más? Bueno, lo que tenemos que hacer es decir, agregar el modificador de acceso. Por el momento todos van a ser públicos. Public. Ok, y entonces le agrego el modificador de acceso. Bien. Por el momento, con eso es suficiente. Así es que termino con mi punto y coma al final. Ahí está. Entonces, ¿esto qué es? Las propiedades, ¿verdad? Propiedades, campos o fields o como quieran llamarles. Después tenemos los métodos. En este caso, este es el método constructor. ¿Ok? ¿Cómo sabemos que este es el método constructor? Porque se llama igual que la clase. Vean ahí, ambos son iguales y no tiene valor de retorno. ¿A qué me refiero con valor de retorno? Pues valor de retorno, por ejemplo, si yo genero aquí un método, vamos a generar un método a arrancar. Ok. Y aquí le puedo decir console.writeLine. Arrancando, ¿no? Ok, todos los vehículos, o mi auto lo arranco, ¿no? Mi bicicleta la arranco. Bueno, no decimos arranco, pero puedo decir que inicio la marcha en mi bicicleta o en mi motocicleta, ya independientemente de que hay motocicletas de nieve, por ejemplo, también. Pues esas las arranco, ¿no? Bueno. Ok, tengo también otros métodos como son detener, etcétera, etcétera. Voy a basarme nada más en esos por el momento. Así es que aquí vean, tenemos una clase, se llama vehículo. ¿Cuáles son sus propiedades? Estas son sus propiedades y sus métodos. Ahí está. Eso es todo. Entonces, esto tiene ya lo mínimo necesario para que yo ahora, dentro de este programa, entonces ya le puedo decir, por ejemplo, ahora tengo aquí, si quiero poner quiero generar una instancia de vehículo, pues puedo decirle, por ejemplo, de vehículo, genera vehículo es igual a new vehículo, ¿no? Ok, entonces aquí pueden observar que me está diciendo, oye, pues no encuentro de dónde está vehículo, ¿no? ¿De dónde voy a sacar a vehículo? ¿Qué es eso? ¿De dónde viene? Vean que ahí lo dice claramente, no lo encontré o no lo encontré en ningún lado. Bueno, claro que no lo está encontrando porque vehículo
se encuentra dentro de este namespace. El namespace se llama ejemplo herencia. Entonces una alternativa es decirle aquí, del namespace ejemplo herencia, vas a encontrar una clase que se va a llamar vehículo. Y vean cómo ya no me marca el error de que no la encuentra. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo dónde se encuentra esa clase. Una vez que ya tengo a mi clase vehículo, ya puedo invocar su método. Bueno, le voy a llamar instancia más que instancia para recalcar el concepto de objetos. Ya tengo mi instancia o mi objeto. Y entonces ya puedo invocar el método, los métodos correspondientes. Vean que si yo le doy ejecutar, o sea, ya aquí ya tengo no tuvo ningún problema, ¿verdad? Es decir, déjenme ponerle aquí un console.readKey para que se detenga cuando lo ejecuta, al terminar la ejecución, ¿no? Bueno, entonces aquí podemos observar que ya se está arrancando, ¿verdad? Vean que aquí dice arrancando. Entonces quiere decir que cuando aquí yo invoqué el método de la instancia que acabo de generar, ¿no? Aquí lo que estoy haciendo es invocar el método. Ok, el método de la instancia. Muy bien, ahora, ¿por qué me mandó Lola Mundo? Pues esto ya lo traía de cajón. Si lo detengo y vuelvo a correrlo, vean que ahí ya me está mostrando únicamente arrancando. Ok, ahora si yo me voy a mi clase vehículo y agrego otro método, le digo public void y le digo detener, le digo console.writeLine, le digo deteniendo, ¿no? Ok. Entonces grabo esto y ya automáticamente en mi programa principal ya tengo acceso, ya también puedo invocar ese otro método. Entonces tengo instancia, punto, y vean que ya me aparece el método detener. Ya puedo detener mi vehículo, ¿verdad? Entonces vean, lo corro y si lo ejecuto, pues generé mi vehículo, lo arranqué, primero lo arranqué y después lo detuve. Bueno, pues esta es la introducción básica a lo que es la programación orientada a objetos y los ejemplos en C#.